Hay personajes ilustres en Xochimilco que se caracterizan no solo por su aportación a la delegación, sino a toda la nación mexicana. Personajes que con el simple hecho de pronunciar su nombre evocan una época de la historia trascendental para nuestro país. Los hay pintores, compositores, políticos, coleccionistas y filántropos que destacan en los anales de la historia por sus contribuciones al ámbito de su trabajo, de su técnica o de su rama del conocimiento. Muchos de ellos son tomados en cuenta por los viejos como un referente, un ícono o figura a seguir, ya por sus valores, ya por su conocimiento, poniéndolos de ejemplo para las nuevas generaciones. Pero hay un personaje de entre todos ellos que resalta no solo por sus habilidades en la profesión que ejerció gran parte de su vida o por lo reconocido y famoso que fue, sino también por otro tipo de actividades, digamos, un tanto más tétricas y oscuras. Quizás sea por eso que la historia de México no le ha dado el lugar que muchos afirman que merece, pues ni siquiera se le otorgó el homenaje de ponerle su nombre a alguna calle de la colonia Doctores, ya que gran parte de los analistas políticos lo consideran, más que una eminencia en la medicina, un represor sanguinario que merece la pena olvidar, como todos los villanos de la era porfirista. Hijo de los humildes indígenas Pedro Urrutia Linares y Refugio Sandoval, y nacido el 6 de junio de 1872 en el barrio de la Concepción Tlacuapa, en Xochimilco, don Aureliano Urrutia Sandoval fue desde pequeño una persona que destacaba entre las demás. Fue bautizado el 25 de junio de 1872 en la parroquia de San Bernardino de Siena. Cursó sus estudios en Xochimilco para posteriormente abocarse a estudiar en la Escuela Nacional de Medicina, donde se le llegó a considerar el mejor alumno de su generación, superando a todos sus compañeros y asombrando a sus profesores dada su inteligencia nata para esa profesión, obteniendo así su título de médico en el año de 1890. No había pasado ni un lustro de su graduación en la Escuela Nacional de Medicina y Aureliano ya se había enrolado al ejército como médico militar en Quintana Roo a la edad de los 21 años, para posteriormente trasladarse a Chilpancingo Guerrero, donde conocería al general Victoriano Huerta, a quien por cierto le salvó la vida cuando un batallón se le sublevó e intentó asesinarlo. Ulteriormente el galeno se reincorporó a su profesión y a la vida civil. Sin embargo, su experiencia con Huerta le daría el impulso necesario para despegar a los reflectores públicos, pues el general lo volvería a su compadre en agradecimiento por lo que hizo por él. El doctor Urrutia dio cátedra de cirugía en la Escuela Nacional de Medicina y posteriormente fue nombrado director del Hospital General por Francisco I. Madero, a quien traicionaría más tarde, conspirando con los osorquistas para contribuir a su caída. Otro cargo público que ocupó fue el de secretario de Gobernación en 1913, sin embargo, este cargo solo lo ocupó 3 meses. Entre algunas de sus hazañas se cuentan el haberle salvado la vida al torero Rodolfo Gaona tras una cornada en 1908, el haber sido el primer médico cirujano en el mundo en separar con éxito a 2 siamesas en 1915, además de atreverse a experimentar con órganos y tejidos, ya que muchos de sus colegas no tenían el valor suficiente para hacerlo. Además, es considerado uno de los primeros cineastas en México, pues filmó con una cámara Lumière una especie de documental conocido como Las operaciones notables del Dr. Aureliano Urrutia, siendo este filme el más antiguo del cine científico mexicano. Pero como ya dije anteriormente, también tenía fama de ser un asesino y represor de los insurrectos revolucionarios que constantemente atacaban a Huerta. En 1913 se le culpó de asesinar a Serapio Rendón, un diputado opositor al régimen que Urrutia defendía, ya que Huerta le ordenó su ejecución. Se dice que otra de las fechorías que cometió fue el haber cortado la lengua a Belisario Domínguez, un senador que era muy crítico del huertismo. La noche del 7 de octubre de 1913, sus verdugos lo sacaron de una habitación de hotel con total lujo de violencia. Lo llevaron al cementerio de Joco, donde ya los esperaba el doctor Urrutia con un bisturí en la mano. Procedieron a someter al senador Belisario, al grado de que el galeno pudo cortar su lengua para posteriormente enviársela como trofeo a Huerta. Sin embargo, con la caída del régimen huertista, don Aureliano partió al exilio en San Antonio, Texas, donde fundó el Hospital Miraflores, inmueble en el cual atendió al mismísimo Francisco Villa.
Aureliano Urrutia Sandoval fue una persona con claroscuros, producto de las circunstancias de su tiempo y una figura encumbrada de la práctica de la medicina en México, y sin duda también fue un partidario del régimen de Victoriano Huerta, defendiéndolo al grado de hacer lo que fuese necesario para mantenerlo. Tuvo 16 hijos y murió un 14 de agosto en San Antonio, Texas, a la edad de los 103 años. Como dato curioso, en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, extensas tierras de cultivo pertenecieron a la familia Urrutia. Actualmente al paraje se le denomina Puente de Urrutia, pues desde finales del siglo XIX, un puente de hierro y mampostería cruzaba un canal conocido por el apellido del cirujano. Además, los vecinos relacionaban esa zona con la otrora familia pobre, puesto que don Aureliano, gracias a su compadrazgo con Victoriano Huerta, no tardó mucho en hacerse de fama y fortuna, disponiendo del servicio de varios trabajadores japoneses para sus tierras. Espero que te haya gustado, me gustaría mucho que lo compartieras, que lo comentaras y que le dieras me gusta. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter para estar en contacto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y date una vuelta por nuestros otros videos. Estoy seguro que te van a gustar. Gracias por visitarnos.